Ok. Buenos días. Mi equipo está conformado por Paola Salomé, Daniel Hernández, Mateo Campos y Nobu Gaspar. Nosotros vamos a exponer sobre la guerra y opresión. En este caso, yo elegí el objeto de diseño, que es un manga llamado Innocent de Shinichi. En este caso, elegí un panel que se llama La Mort y la Multitud. Estamos hablando de un panel que está diseñado en alto contraste. Es una ilustración pues que representa en un manga de contexto histórico ficticio cómo se llevan los hechos de la Revolución Francesa antes, durante y posterior. En el caso podemos ver pues varias figuras en el fondo que acompañan a la figura principal. En este caso la figura principal es uno de los verdugos que pues representa la idea de la muerte, que considero que es una idea que pues representa cómo la violencia y cómo los actos que impulsan la guerra en muchas ocasiones terminan con la inevitabilidad de pues la muerte, la violencia. En este caso me gustaría preguntarles qué es lo que les llama más la atención. ¿Les llama más la atención la parte de arriba o la parte de abajo y por qué? A mí la parte de abajo. De la parte de arriba podría ser la autoridad que pues es muy evidente que tiene, ¿no? Es la figura principal hacia como adelante y pues con esa postura, ¿no? Y los demás como atrás, como el ejército y los demás. Claro, la idea creo que busca representar, pues sí es una autoridad, sin embargo creo que es importante mencionar que yo, a mi perspectiva, no considero que sea una autoridad que se vea como de respeto, sino que se vea más del lado de la opresión y el miedo, sobre todo porque justamente pues está liderando una multitud, sin embargo la multitud pues no parece estar muy alegre, parece tener pues los rostros desencajados, digamos, una sensación mucho más compleja. Sí, la verdad creo que es un gran ejemplo de cómo se va transformando una escena general a un primer plano para mostrar esta pues fuerza que tiene el tema. La verdad creo que es un muy buen ejemplo para el tema de guerra. También me parece muy original el uso bueno, la elección del cómic. La verdad es que yo no sabía que hubiera cómics sobre esa temática. Y pues me parece como un gran contraste. El cómic siempre ha sido como un recurso gráfico muy, muy estético. Y pues este no es la excepción. Son ilustraciones muy bellas y creo que la oposición o el contraste que se puede notar entre la belleza y la temática que Del trata tema. también son importantes. Justo. Sí, claro, muchas gracias. Creo que es importante mencionar que también justo en los mangas no se utiliza mucho el recurso de una imagen tan detallada, casi pictórica, y en este caso pues sí estamos viendo algo que relata claramente algo ficticio pero histórico y que utiliza, digamos, el estilo de ilustración a su favor. Me encantó. Gracias. Esta imagen que yo escogí como obra plástica para hablar sobre la guerra se llama Rock Drill o martillo neumático. Es una escultura del movimiento futurista y fue construida por el artista Jacob Epstein. El futurismo fue un movimiento que glorificaba muchísimo la guerra y cualquier tipo de violencia. Se le consideraba a la violencia como la madre del progreso del ser humano. Mi contexto más grande es el inciso noveno del manifiesto futurista, en el que no solo se basa Epstein, sino pues la mayoría de los artistas de esta corriente. Dice, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Esta es la idea principal que se maneja pues como el contexto de la obra. Sin embargo, lo más importante de ella es que poco después de construirla, a Epstein lo reclutan para hacer, pues lo reclutan en la guerra, en la milicia. Y llega traumadísimo por todo lo que vio, por todo lo que perdió, por toda la gente que murió frente a sus ojos
pues gracias, o más bien debido a él. Y la destruye. La escultura está hecha en yeso, estaba hecha en yeso. Eso le da pues mucha facilidad, que creo que también habla de la importancia del soporte. Irónicamente, el soporte que estaba hecho para mantenerla pues fue lo que hizo más fácil su destrucción para Epstein. Y pues creo que en sí mismo este gesto es un gran acto de rebelión contra la opresión de la guerra. Y pues bueno, sobre esto me gustaría preguntarles qué es lo que piensan, no solo sobre lo que representa la obra, sino lo que se esconde detrás del acto de haberla destruido, después de estar tan, después de sostener estos principios sobre los que la construye. La verdad, yo no, bueno, había oído de lo que mencionas del manifiesto futurista, pero nunca como que había escuchado uno tal cual. Y creo que es muy fuerte las palabras y comparándolo en el, en el destino que tuvo la obra, porque por un lado tienes como esta pieza porque se ve increíble, obviamente impone demasiado, pero por otro lado las palabras, unos pueden decir que van complementarias, pero sabiendo el cómo lo reclutaron y cómo regresó, es como al final del día le explotan en las propias manos, si pudiera decirlo de alguna forma. Exacto. De hecho, sobre que la obra impone, pues de altura medía 2 metros. Entonces, pues imagínate, ¿no? Llegabas y veías una cosa enorme enfrente de ti. Ujú. No sé si alguien más quiere aportar otra cosa o podemos pasar a la siguiente imagen. Pues yo solo quiero decir que me pareció muy interesante, la verdad no conocía la obra y definitivamente es muy imponente, o sea, incluso aunque la veas en fotografía, pues es una obra que de alguna u otra manera creo que da mucho para analizar, sobre todo sabiendo el contexto del autor, o sea, creo que es muy fuerte darte cuenta cómo los mensajes van cambiando según las experiencias y pues obviamente el cómo pues terminó esta obra habla mucho de cómo vemos las cosas de alguna u otra manera hasta que alguien decide o algo decide cambiarnos la perspectiva. Además, también me parece interesante que creo que en los ejemplos que vamos a presentar no hay uso de colores, por lo que creo que un alto contraste justamente, una paleta que no necesariamente sea muy llamativa en cuestión de saturación, pues habla mucho más de lo que luego puede expresar cualquier otro recurso. Gracias. Bueno, esta fotografía pertenece a una sesión fotográfica, en realidad, de Graciela Iturbide. Y bueno, lo que más me llama la atención de esta fotografía, pues es cómo ella retrata, en algún momento ella comenta que no le gusta retratar la violencia y los conflictos en la guerra, sino más bien esta opresión busca ser como representar la resistencia de las personas que viven esas situaciones. En sí, esta sesión no tuvo como un conflicto en el momento en el que se hizo un conflicto de guerra formal, pero se vivían en Oaxaca una intensa violencia política pues en ese lugar y durante 1980 y pues justamente retrata la resistencia de estas comunidades, porque incluso, bueno, es, es muy difícil en la sociedad mexicana que en realidad nunca fueron aceptados, solamente son aceptados dentro de su comunidad en Oaxaca. Entonces, pues ni siquiera son reconocidas, ¿no? Se identifican como un tercer género, que son los mushes. No sé si habían escuchado. Sí, sí conocía un poco de la historia de ese sector. Y pues en su comunidad son muy respetadas, o sea,
Y entonces aquí vemos como el contraste, ¿no? Sí, además, bueno, creo que a mí también me parece interesante. Yo justamente sí ubico también un poco del contexto de las mushes. También vi una serie en Netflix, según yo, hay una serie de eso, no me acuerdo cómo se llama ahorita, le iba a decir, pero se me olvidó. Pero la verdad es que sí me parece muy interesante, sobre todo cómo existe de cierta forma esta libertad en la comunidad, pero al mismo tiempo la opresión de toda la sociedad en general, o sea, política, incluso muchas veces, aunque no te lo digan explícitamente o no directamente vengan y te quiten como a tu derecho, pues te los quitan, por ejemplo, luego con comentarios como pasivo-agresivos, ¿no? O sea, esos típicos comentarios que luego se escuchan en familia de, ay, pareces hombre, o ay, pareces mujer, o vístete como deberías de vestirte. O incluso, por ejemplo, en esta serie que vi, una de las mushes fallece y la terminan enterrando como, pues, como ella nunca se identificó, como ella nunca lo fue. Y me parece algo muy fuerte porque incluso creo que aunque muchos digan que la muerte te libera y así, realmente creo que la muerte terminó por oprimirla, por ejemplo, en este ejemplo, porque al final de cuentas, pues no se fue como ella fue. Entonces, creo que es muy triste y a la vez muy interesante poder analizar cómo la opresión se da de diferentes maneras. Claro, incluso muestra lleva un sombrero de charro y un vestido bordado, entonces, y de encaje, ¿no? Y además la postura que tiene, y el uso del sombrero a mí se me hizo muy interesante, como ese icono ese símbolo más bien de macho mexicano, y, y en contraste con el vestido, ¿no? De encaje y la postura, y se me hace, pues, ¿qué fue la intención de esta sesión? Y me gusta mucho porque no muestra a esta comunidad como, pues, como luego en esas fotografías donde en realidad están revictimizando a sectores oprimidos, y pues en realidad retrata esto de una manera muy digna. A mí me gustó mucho la foto cuando la propusiste porque creo que eso es lo que al final se rescata más. Creo que a veces cuando hablamos sobre guerra y sobre opresión y estos términos como más negativos, pues nos fijamos más en eso que en otra cosa, cuando en realidad creo que lo que debería como prevalecer de estos conflictos pues es la resistencia y la dignidad, ¿no? Creo que si ahora podemos ver estas tres obras gráficas que hemos presentado, pues todas existen porque a final de cuentas, por sobre todos los conflictos, también existe pues este contraste con la libertad de expresión, ¿no? Todavía tenemos este chance de expresarnos a través de todas estas cosas y pues creo que esa foto es un muy buen testimonio de eso. Sí, tal cual. Sí, creo que no se hubiera podido explicar mejor y lo único que agregaría es que como en cada uno de los ejemplos, lo que es, como siempre, lo que más importa es el contexto de la persona o de lo que se retrata, quien hace el retrato y quien lo interpreta. Porque si alguien no conociera a la comunidad que menciona Pau, podría decir, ah, órale, qué padre, o se puede interpretar de mil maneras diferentes si no se conociera, por ejemplo, lo de el futurismo, pues tampoco se le podría entender, solo es como algo imponente y mucho menos se podría como dar a entender de la mejor manera un panel del cómic, porque si no solo dirían, ay, qué bonitos dibujos. Entonces creo que al final lo que importa es la interpretación, no diría personal, pero de las comunidades a cómo se las damos. ¿Alguien quiere agregar algo más?
Pues yo solo quiero decir que me pareció muy interesante que sin ponernos de acuerdo fueron 3 imágenes que fueron sin color y pues cada una refuerza el mensaje. Por ejemplo, en la fotografía también se refuerza mucho el mensaje de como contraste, sobre todo por el uso de la ropa, también por los blancos y los negros. Y creo que sí es muy interesante pues explicar el contexto para cada obra, para cada objeto y para cada fotografía, porque pues obviamente si no lo conocemos no podemos entender, y si pues nos volvemos de alguna u otra manera ignorantes queriendo no entenderlo, pues también cambia la situación de cómo lo interpretamos. Sin embargo, pues yo agradezco que podamos tener esta charla sobre cómo cada quien ve un mismo tema en, digamos, en conjunto o en relación, de maneras que se abordan diferente. Pues sí, creo que a final de cuentas la discusión pues es lo que más importa cuando se tratan cosas sobre este tema, bueno, sobre estos temas. Pues es importante conocer los puntos de vista de cada quien. Eso lo usamos como cierre y ya le corto aquí el video. Ajá.